En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 2, en su verso 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan ese templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de ese templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos nuevamente en el día del Señor, día domingo, día en que los católicos celebramos el día del Señor. Estamos ya a otro domingo más, otro domingo de Cuaresma. Fíjese muy bien. Y el Señor cada día nos llama a la invitación. Cada día el Señor nos invita de distintas maneras, de distintas formas, con parábolas, ejemplos. El Señor trata de enseñarnos, trata de enseñar a su pueblo para que nosotros nos vayamos acercándonos a la conversión. Sí, entonces por esa razón hoy el Evangelio nos habla de la casa de Dios. No conviertan la casa de Dios, la casa de mi Padre, en un mercado. Fíjese muy bien. ¿Por qué Jesús lo dice? ¿Por qué Jesús lo menciona? Porque en la iglesia, porque en el templo se vendían palomas, bueyes, ovejas, se cambiaban dinero. Dice que los animales que se vendían dentro del templo, dice que cumplían con cierto rito. Los cambistas, igual manera, ¿sí? Cumplían con cierto rito. Por eso, el dinero para dar ofrendas, se tenía que cambiar dentro del templo para poder ofrendar. Y los animales se tenía que comprar dentro del templo para poder ofrecerlo en sacrificio. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Los animales se compraban ahí mismo, se degollaba, se sacaba la sangre y se ofrecía en sacrificio, y la carne se lo comían. Lo mismo hacían con el dinero. Para dar sus ofrendas tenían que cambiarlo dentro del templo. Fíjese muy bien. Claro, pues claro, era un buen negocio. Y Jesús se indignó. ¿Sí? Se indignó Jesús. Esto sí es un fuerte llamado de atención. Nos enseña cómo Jesús se indignó y dijo: no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Y no solo sucedió en aquel tiempo, no solo sucedió cuando vivía o cuando Jesús estaba, no solo sucedió en ese tiempo. Lo mismo pasa, lo mismo sucede. Usted va a la Santa Eucaristía, hay veces encuentra usted la iglesia convertida en un mercado. Suenan teléfonos por aquí, llamadas por allá, gritos por aquí, habladeras por acá. No hay respeto hacia la Santa Eucaristía, hacia la palabra del Señor.
Nos hace falta aprender, que dice Primera de Timoteo 3:15, pero si me demoro para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, para que sepas cómo debes de portarte, cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Eso es lo que nos dice Pablo a Timoteo. Entonces, Jesús nos invita para que nosotros vayamos aprendiendo a través de la palabra. Para esto es el compartir. Para esto es la enseñanza, que nosotros aprendamos, que usted agarre sus sagradas escrituras y que usted busque también. Fíjese muy bien, se indignó Jesús porque vio como un buen negocio que realizaban los cambistas y los vendedores de animales. Y los expulsó, hizo un látigo y los expulsó. Fíjese muy bien, sus discípulos se acordaron de las escrituras. Me devora el celo por tu casa. ¿Por qué? Porque los discípulos nos mandan hasta el Salmo. Fíjese muy bien, cuando los discípulos hablan de esa forma, nos mandan al Salmo 68:10. Fíjese muy bien qué dice el Salmo 68, verso 10. Dice, el celo por tu casa me devora. El celo apostólico que hoy el Evangelio nos enseña. San Juan capítulo 2, en su verso 13 al 25, nos enseña la actitud de Jesús, porque vio cómo se convertía el templo en un mercado. ¿Cuántas parroquias, cuántas iglesias se están tratando de convertirse en un negocio? Fíjense, para recaudar fondos, muchas veces afuera por la iglesia, en los patios, se celebran bailes, se venden licor, la gente empieza a bailar y a consumir licor, cerveza. ¿En qué se está convirtiendo la casa de Dios? En un mercado. Y eso es el llamado, fíjense muy bien. Ese es el llamado fuerte, un fuerte llamado que el Señor nos hace. Entonces, nos llama la atención muy fuerte. ¿Por qué? Porque esto muchas veces se vive dentro de las iglesias. Se venden comidas adentro para poder recaudar fondos. Se vende licor, se vende todas clases de cosas dentro del templo. Y eso es muy malo, convertir la casa de Dios en un mercado. Jesús se indignó y ahora nos enseña que nosotros debemos de aprender, conocer para poder tener ese celo apostólico. Ese celo, fíjense bien, que para poder llevar el evangelio tiene que ser gratuitamente. Fíjese cuántas personas no venden los sacramentos. Usted quiere bautizar, hay, con el debido respeto que merecen los sacerdotes, pero hay sacerdotes que cobran un bautismo, que cobran los sacramentos, que cobran el matrimonio. Le ponen precio. Si usted puede pagar, lo hace, y si usted no lo puede pagar, no lo hace. Hay coordinadores, fíjense muy bien, de las iglesias que cobran. Y esto, el Señor, indignado, dice, no conviertan la casa de mi Padre en un negocio. Que usted debe de dar, sí, lo que usted nace de su corazón, sí, lo que cada uno dé, lo que ha decidido su corazón, dice 2 de Corintios 9:7. Eso se le llama estipendio, lo que usted da voluntariamente. Eso es el estipendio, pero no se puede cobrar. Me disculpan, me perdona mis sacerdotes, mis presbíteros, pero el Señor nos dice que no se puede convertir la casa de Dios en escándalo, mucho menos en un mercado.
donde se venda, donde se realizan tantas ventas para poder recaudar fondos. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque en Primera de Timoteo, fíjese muy bien. Antes de ver Primera de Timoteo, vamos a ver Zacarías. Zacarías capítulo 14, en su verso 21 dice: desde ese día no habrá más mercaderes o comerciantes en la casa de Yahvé. Desde ese día ya no habrá más. Lo profetizó Zacarías. Mire, ¿cuánto tiempo lo profetizó el profeta Zacarías? Dice, desde ese día no habrá más comerciantes en la casa de Yahvé. Porque Jesús, indignado, encuentra todos esos vendedores haciendo de eso un buen negocio. Y por eso Pablo a Timoteo, fíjese muy bien cómo lo dice Pablo a Timoteo, capítulo 6, del verso 5 en adelante, dice: y altercados propios de los que tienen la mente pervertida están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. O dígame usted si eso no es verdad. Lo que San Pablo le dice a Timoteo, que no se puede vender, no se puede negociar ni comida ni bebida, mucho menos celebrar fiestas para que el pueblo baile afuera de la iglesia. No se puede hacer eso. Son gente, miren, que están alejados de la verdad, que para ellos la religión es un puro negocio. Y no solamente lo hacen los católicos, sino que también lo hacen la secta protestante. Que para ellos, miren, la religión se ha convertido en un negocio. Y van fuertemente criticando, ¿sí? Tratando de destruir la columna y base de la verdad, que es la iglesia, que enseña, fíjese muy bien, que enseña que no se puede realizar esas ventas, esos negocios dentro y fuera de la iglesia. Hay personas que cobran, fíjese muy bien, y por eso dice, es verdad que la religión es un buen negocio. Si Pablo lo dice, para aquellos que venden los sacramentos, para aquellos que venden la palabra, fíjese muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo? Eso es lo que hace contaminar al hombre y a la mujer. Lo que contamina no es lo que entra para adentro, dice Mateo 15:10. Eso no es lo que contamina. Dice Mateo 15:17 que lo que contamina al ser humano, al cristiano, es lo que sale de adentro, sus malos deseos, sus malas intenciones para realizar las cosas dentro de la iglesia. Eso están lejos de la verdad y por eso se realiza eso. Entonces, por esa razón, fíjese muy bien, los ataques contra la iglesia de la secta protestante que van en contra. Fíjese muy bien que para poder ellos hacer de ese negocio, venden la palabra de Dios. O dígame usted si eso no es verdad, que a cada persona, que a cada ser humano que persevera con ellos, les cobra obligadamente el diezmo, el 10% de todas sus entradas. Si no lo da, no hay palabra de Dios. Primera de Timoteo 6:5 lo dice. Gente que están lejos de la verdad y hacen de la palabra de Dios un negocio. Por eso San Juan capítulo 2, de su verso 14 al 16 dice, dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Miren, entonces, cuando el Evangelio nos habla, cuando el Evangelio nos explica, fíjense muy bien cómo lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 18, a través de la imposición de las manos, que a través de la imposición de las manos se recibe el don del Espíritu Santo. Mire cómo lo dijo Simón a Pedro. Le dijo que él le daba dinero
para que ellos le impusieran las manos. Mire cómo lo dijo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, de modo a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? No se vende, no se vende. Lo que es de Dios es gratis. Gratis lo recibiste, dadlo gratis. Fíjese muy bien. Si usted ve San Juan en su capítulo 8, versículo 29, Jesús nunca cobró por enseñar. Predicó la palabra, enseñó y no cobró ni un centavo, mucho menos por los milagros. ¿Cuántos enfermos no sanó? Liberó muchos enfermos de muchas enfermedades y no cobró ni un centavo. San Juan, capítulo 8, lea usted del verso 28 al 29. Por eso, en Mateo 10, 8, fíjese cómo lo dice el Señor. Mire cómo lo dice la palabra en Mateo. San Mateo, capítulo 10, en su verso 8. Vamos a ver las Sagradas Escrituras. San Mateo, capítulo 10, en su verso 8. Mire cómo lo dice. Sanen enfermos, le dice el Señor, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlos sin cobrar. Es gratis, o sea, no es un negocio. La religión, la iglesia no es un negocio, es la casa de Dios, pilar y base de la verdad. La iglesia es el cuerpo de Jesús, Colosenses 1, 16, 18. Entonces, ¿por qué se convierte en un negocio cuando las personas están lejos de la verdad? Y es un buen negocio para ellos, porque desconocen la verdad, desconocen la palabra del Señor. Mire, ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Y por eso cuando los envió le dice: no lleven oro ni monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestido de repuesto, no lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. No dice el diezmo, dice el alimento, su comida. Si la palabra del Señor nos enseña, fíjese muy bien, Pedro le dijo a Simón: vete tú y tu dinero al infierno. Por eso, en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 17, mire cómo lo dice el Señor. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 17 dice: pero, ¿quién está a la altura de esta misión? Se encuentran con facilidad vendedores de la palabra de Dios. Se encuentra con facilidad vendedores de la palabra de Dios. Oiga, pero nosotros actuamos por convicción. Todo procede de Dios y hablamos en Cristo en presencia de Dios. Entonces, ¿que hay personas que hacen del evangelio un negocio? Claro que sí. Y usted se da cuenta. Es triste y lamentable cuando la persona se aferra de las cosas del pecado. Mucha gente dice: yo me convertí. Mire usted, cuando yo era católico desconocía las escrituras, pero hoy que me convertí al cristiano, dice, he conocido la verdad. Y no se han convertido a cristiano, se han convertido en apóstata, que quiere decir renegar de la fe de Cristo, renegar de la fe de la iglesia en Cristo Jesús. Entonces, esta es la razón por la cual el Señor hoy nos enseña que no podemos convertir la iglesia, mire, en un negocio. Si el Señor lo dice, que nosotros debemos ayudar para poder recaudar fondos, para poder
sufragar gastos dentro de la parroquia, dentro de la iglesia. Sí lo podemos hacer, pero miren cómo lo dice 2 Corintios 9:17. Mire cómo lo dice Pablo. 2 Corintios 9:17. 9:7, perdón. Dice, cada uno de según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Cada uno o sea, no lo pueden a usted obligar, que usted tiene que pagar porque le compartan la palabra, que usted tiene que pagar para poder recibir la enseñanza. No, el Señor dice que cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de malas ganas. ¿Por qué? Porque dicen en el verso 6, miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo. Si usted da más, va a ser bendecido. Si usted da menos, menos va a ser la bendición que va a recibir. Pero que no le engañen diciendo que usted tiene que pagar el 10%. Pero que no le engañen que usted tiene que pagar las primicias. Pero que no le engañe que usted tiene que dar ofrenda. Eso es una gran mentira y muchos creen que son verdaderos cristianos. Si la palabra de Dios no lo dice y son mis palabras mías, entonces compruébelo usted. Ahí están las citas, el capítulo y los versículos. Fíjese muy bien. ¿Por qué hoy se ha convertido en un negocio? Porque desconocemos la verdad, la palabra de Dios, y nos dejamos llevar por aquellas personas que en lugar de enseñar nos llevan a perder más. Sí, porque no hay otra enseñanza, no hay otro evangelio, sino solamente hay personas que tratan de torcer, de tergiversar el evangelio de nuestro Señor. Y eso lo dice Gálatas 1:6. Entonces, la palabra del Señor nosotros tenemos que aprenderla, tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos. Por eso en esta cuaresma, en estos 40 días, imagínense, estamos ya a otro domingo más, otro domingo de cuaresma. Hemos llegado a otro domingo en donde la palabra nos va enseñando que nosotros debemos dar conforme nosotros lo hemos decidido. Y eso es el ejercicio de que nosotros debemos de vivir, respetar la casa de Dios, respetar. Fíjese muy bien. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque solamente dentro de la iglesia podemos dar la gloria a Dios, dice Efesios 3:20-21. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Por lo tanto, si vamos y perseveramos, debemos de guardar el debido respeto y tratar de ir haciendo el ejercicio de ir cambiando nuestra vida, nuestra forma de ser y de pensar. Eso es lo que el Señor pide, que en estos 40 días de conversión, en estos 40 días de arrepentimiento, en estos 40 días de ayuno, de preparación, el Señor nos pide a través de su palabra ir haciendo el ejercicio de ir practicándolo en nuestra vida. Eso es lo que el Señor nos pide, eso es lo que el Señor quiere. Queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos dice, por eso San Juan, el evangelio que estamos leyendo, en el San Juan en el capítulo 2, fíjese muy bien, Jesús hablaba del templo que es su cuerpo, que hoy, fíjese muy bien, es la iglesia, el templo de Jesús. El cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia somos todos, somos parte de ese cuerpo, ¿sí?
No somos la iglesia, somos parte de la iglesia. Por lo tanto, todos los bautizados y todos los que tienen sacramentos forman parte de ese cuerpo de Jesús, parte de la iglesia. Y muchos, tenga cuidado porque muchos dicen que todos somos la iglesia. Eso es una mentira. Que todos somos parte de la iglesia y por lo tanto somos invitados a participar, a prepararnos, porque no sabemos el día de mañana. La invitación es para que nosotros lo hagamos mientras tenemos esta vida. Mientras estamos en vida, es necesario, fíjese muy bien, prepararnos. ¿De qué nos sirve? Ya cuando nosotros caemos en el sufrimiento, tengo la experiencia de un familiar que él, cuando estaba sano, cuando estaba bueno, estaba con salud, le decía a su mujer, casémonos, y nunca quiso casarse. Cuando él empezó a enfermarse, le dijo a su mujer, si yo salgo del hospital con vida, nos vamos a casar. Nos vamos a preparar. Pero lastimosamente, él ya no vivió para hacer el matrimonio. Y hoy el Evangelio nos invita. Escuche la palabra del Señor, el llamado, la invitación que nos hace. Invitados somos a compartir la palabra del Señor, invitados para el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Déjenos un like, si está bien, para que todos juntos aprendamos del Evangelio. Fíjese muy bien, entonces, que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga, que Dios nos ilumine en nuestro caminar en este proceso. Hasta mañana, si Dios así lo permite, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.